Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor. Bueno, estamos con muro nuevo porque cometí algunos errores al colocar al cierre unas enseñanzas el canto de un ruiseñor y la letra de una música. Y me sancionaron. Tuve que crear una página nueva. Pero aquí estamos. Estamos hablando de cómo disipular a la manera y a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay, mientras un pastor o un líder religioso esté escuchando la voz de Dios y la forma que Dios le dé para hacerla, hágala, porque está siendo guiado por Él. Pero cuando nosotros estamos buscando estrategias y marketing y mirar cómo lo hace fulano y perano y copiando esquemas, es casi seguro que no vas a crecer y lo que te espera es fracaso. Porque todo lo que crece en la fe es de la mano y la guianza de nuestro Señor. Y terminamos la clase pasada hablando de lo importante que es ser influyente. Porque si tú deseas que personas asistan o vayan al lugar en que tú estés a escucharte, indudablemente tú tienes que ser influyente para la vida de ellos. Es aquella persona que Dios le da ese carisma. Por eso es que la selección de los obreros va por el mismo nivel. Una persona que no tiene capacidad de influir o provocar efectos de cambio en el carácter de otra persona o de la gente que deseas que te escuche, va a ser bien complicada. Pero ahora vamos a ver por las escrituras. Dice inclusive que cuando el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar de la sabiduría y del reino de Dios y hacer milagros y señales, su fama se extendió por toda aquella comarca. Entonces sí es importante ser influyente. Una persona influyente es una persona que puede hacer esperanzas, motivaciones de cambio, enseñar a la gente que sí se puede lograr, que nada es imposible, que todo el que cree y confía en el Señor puede alcanzarlo. Y indica a las personas cómo lograrlo, porque esto es muy importante. Usted puede ser un gran teólogo, pero si usted no le enseña a las personas cómo alcanzarlo, tampoco va a ser influyente. Porque son aquellos que siempre en su boca está el por qué. El por qué te reto o te indico que aprendas esto. Y luego viene el para qué. Esto que te voy a enseñar, el para qué es para qué te sirve. Te voy a enseñar algo porque lo necesitas, pero también te voy a enseñar para qué te va a servir en la vida. Y luego viene el cómo dice que se logra Dios. Sí, porque si no está el por qué, el para qué y el cómo, es bien difícil que seas influyente. Las personas influyentes tienen estas características. Hay que leer los evangelios detenidamente y las cartas de los apóstoles para mirar en cada frase, en cada palabra, si no está implícito la demanda de por qué tienes que hacer, el para qué te va a servir y el cómo lo vas a lograr. Así es que se logran expectativas y se logra un cambio de actitud. Las personas pueden modificar su carácter porque las esperanzas, las motivaciones que nosotros les damos a las personas no van a ser simplemente opiniones o consejos que se los lleva el viento, no. Van a ser normas de vida. Ahora, la pregunta con la que cerramos el programa pasado es, ¿tenemos tiempo para prepararlos? Como nuestro Señor Jesús, siendo Dios en su manifestación como hombre, lo hizo. Porque
es mal entendido cuando tú ves que el Señor llama a una persona. Cuando Él lo llama, no lo constituyó discípulo. Él lo estuvo observando, que lo seguía, que Él influenciaba su vida con su hablar y con los hechos que Él manifestaba. Porque para que usted tenga influencia no solamente tiene que ver con que usted anime a una persona a cambiar su carácter, sino que esa persona vea que usted es un enviado de Dios, que cosas sobrenaturales se hagan por su vida a favor de otras personas. Eso es una persona influyente. Cuando usted está labrando en el taller del carpintero a un obrero, ese es el camino que le va a seguir. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en las escrituras, si es Dios quien los prepara y es el que los envía, estas personas, por la misión que tienen que cumplir, se van a mover en casi todos los dones del Espíritu, porque es necesario para poder cautivar, maravillar, como dice la Escritura, a los oyentes. Por eso es que deben ser discipulados de primera mano, como el Señor Jesús los formó. Ah, pero aquí viene el problema. La mayoría de los líderes que manejan las redes o las cuerdas de las iglesias se quejan de no tener tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Eso, mira, hay unas clases que tenemos preparadas ahí con 4 o 5 hojas. Es un mes, 2 meses, 3 meses, una clase que va a dar fulano. Y resulta que la gente está animada a hacerlo, pero el fulano que va a dar la clase no tiene ninguna influencia. Solamente doctrina, copiada de libros o de los consejos o de los escritos que le da su propio líder. Pero no tiene el carácter de Cristo formado, el carácter de Jesús, no tiene el carácter del Espíritu Santo para moverse acompañando esa palabra con poder. Entonces, ese no tengo tiempo para preparar los líderes es lo que causa el crecimiento. El que en vez de crecer, decreces. Llegaste a 40, a 100 y de pronto te ves un día que tenés 20 o 30. O a veces tienes que cerrar las puertas porque no hay nadie que te quiera escuchar. Bueno, si tú fuiste llamado como pastor y Dios está pagando tu sueldo, tu salario, pues tú tienes que hacer los deseos de Él, como Él quiera hacer. Entonces, si ya tienes un grupito formado, bien sea pequeño o grande, todavía tienes la oportunidad de hacer tus discípulos como lo hizo Él. Sí, porque la batalla tanto en el líder o el pastor o el apóstol de la iglesia, el obispo, como le quieran llamar ahora, el doctor, bueno, el nombre que le quieras poner no importa. La batalla siempre va a ser en la mente nuestra, tanto en la de nosotros como líderes, como la de los obreros o discípulos, porque vamos a querer impartir sobre lo que nosotros, según nuestro carácter, pensamos que hay que hacer y cómo hacerlo. Y no tenemos en cuenta desde el inicio que la Escritura dice que es Él quien los forma, es Él quien los envía. Sí, muchas veces podemos desechar personas porque o aparece aparentemente que saben más que tú o porque te traen la solución a tu problema y tú no quieres que esa vergüencita tú la pases. Entonces Dios ya no sabe cómo decirte, cómo explicarte. Ahora, si lo que estás haciendo te está dando resultado, estás oyendo la voz de Dios. Estás siendo guiado por el Señor. Pero si estás estancado, si no te mueves, si no creces, si la gente no te acompaña, debes de preguntarte si soy influyente con mi gente. Porque si yo no soy influyente con ellos, ellos no van a ser con otra persona también.
porque ellos están desarrollándose según el carácter mío en Cristo. Porque ellos serán tu reflejo y así mismo lo harán con las personas a las que van a ofrecer salvación. Aquí es donde se sabe si los obreros que enviamos entienden la labor a hacer. Sí, porque cuando formamos bajo el formato del Señor Jesús, tenemos gente que ama la cruz y la resurrección, porque saben lo que significa, saben lo que es ser escogido, seleccionado por el Dios del universo para ir a recoger su fruto. Es que es otra cosa. Tú no vas a buscar fruto o a crecer o a tirar la semilla para que nazca una planta, germine, crezca y dé fruto. No. El Espíritu Santo se ha cargado de esa persona en tiempos, llevándolo toda hora, llevándolo al arrepentimiento, haciendo que su conciencia lo llame, que tiene que cambiar, hacer la paz, cambiar un camino diferente. Por eso es a recoger solo su fruto. Pero muchos no, muchos quieren formar grupos y que ese grupo son de ellos y hasta pelean por ellos. Y resulta que ese grupito que ellos tienen muchas veces son el 60 o el 70% son gente de la misma congregación y el 30% que le llenan son familiares que van a ir por la oración o a escuchar, pero que nunca van a querer ser discipulados. ¿Por qué? ¿Pero por qué si están ahí? Bueno, porque es que estás preparando teológicamente una clase o te la dan así, pero tú no estás cumpliendo con la misión. Ya no se trata de que tú formes un grupo y seas la estrella o que estés pensando en ese grupo hacerlo crecer para dividir la iglesia. No. En la práctica de los recolectores, que son los obreros del Señor, veremos sus resultados. Si ellos usan los principios del Señor Jesús y pueden vivir por ellos con lo que enseñan en su vida. Porque como el hombre piensa, así es él. Y no podrá tapar su fruto. Sí, porque aunque sea malo, lo vamos a dar. Aunque sea regular, lo vamos a dar. Aunque no sirva el fruto que demos, pero todo el mundo lo va a estar viendo. En el Señor no se puede aparentar, engañar. O recoges fruto de lo que está hecho por Dios y los que están en su corazón verdaderamente buscando ese camino de salvación en su vida y cambiar su vida, y que han sido trabajados por el Espíritu Santo antes y por Cristo, o no tienen ningún fruto. Entonces, es tan difícil, yo lo veo con los líderes de la iglesia, cómo decirle a una persona que lleva 10 o 15 años queriendo trabajar contigo, que no ha llevado ningún fruto, que se tiene que sentar y darle ese lugar para que uno que sí tiene la ardentura, el fuego en su corazón, lo haga. ¿Por qué? Porque temes que se pierda una persona que no sirve. Tú puedes tener mucha gente sirviendo operacionalmente, pero vamos a ver los resultados. Vamos a ver si es que de verdad funciona. Ahora, como lo dije la vez pasada, el Señor tiene obreros para su obra en todos los campos. Desde los ministerios constituidos en Efesios 4:11, como de servicio en toda la congregación. Pero vamos a ver que los apóstoles decían que fueran personas llenas del Espíritu Santo. Sí, porque si el fruto viene de la mano de Dios y es Él quien te va a usar para recogerlo, entonces tenemos que saber a quiénes colocar. Y hay otros que por más que nos lo pidan no los podemos colocar. Así sean familiares, amigos, el que más diezma, el que más ofrenda, el que más te invita a almorzar, a comer, a desayunar, el que más anda contigo. Si no tiene el carisma que se necesita, si no es influyente,
no te sirve, porque son personas que están llamadas porque conocen lo que es la labor del Espíritu Santo y cómo redarguye y lleva a las personas al arrepentimiento, preparándolo para encontrarse con el obrero, porque el trabajo lo hace él. Cuando nos ganamos un alma, no es porque tú hiciste algo, no es el que se gana las almas, es el Señor Jesús en la cruz. Y él viene redarguyendo a ese pecador desde hace años. Yo creo que conmigo estuvo 30 años o tal vez más redarguyéndome para que me encontrara con él. Hasta que llegué y me fui en el momento preciso, en el tiempo justo, en la ciudad correcta y en el lugar perfecto, en donde había un obrero que me iba a llevar a que yo reconociera a mi Señor Jesucristo como mi Señor, pero es un trabajo que hizo Él. Él no manda sino a recoger el fruto. Él lo hace crecer, lo enraiza, lo planta, lo riega, lo hace crecer, lo hace madurar, lo cuida, lo protege, hasta ese momento que se lo entrega al obrero para que, oye, ve y coge la naranja, mira cómo está el árbol lleno de puras naranjas, ve y coge las que ya yo hice toda la labor. O no está, si no podemos hacerlo de esta forma, la manera del Señor, es porque no estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar el fruto según el llamado que tengamos en el Señor. Porque hay personas en las congregaciones que solamente como desean como fruto las bendiciones para Él. Y los podemos reconocer porque siempre hablan en primera persona. Siempre usan el yo, 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 yo. Y el Señor me hizo, y el Señor me dio, y el Señor me dijo. Y a toda hora, y el Señor dijo que le dijera a fulano, siempre es el yo-yo. No, esas personas no te sirven para discipular, no van a ser obedientes, no se van a meter bajo tu cobertura, no te van a seguir. Con esto tú nos puedes contar. Igual con los que solo desean oír. Sí, hay personas que no se quieren involucrar ni tener compromiso con nada de lo que pasa en la obra. Si tú quemas tus papeletas y tus sueños y tus días en esas personas, estás negando la palabra del Espíritu Santo. Porque esas palabras que Dios dijo no es para que las olvides. Esa debe ser tu regla, tu norma, tu camino, tu carrera, para poder encontrar esas personas que sí quieren compromiso, que no son como aquellos que solamente quieren escuchar una palabra, son los que yo digo tienen el tanque cristiano vacío el día sábado. Entonces el día domingo van para que el pastor les llene el tanque para seguir los otros 5 o 6 días. Es gente que no va a tener compromiso contigo. Otros solamente van a querer ingerir y hablar y criticar y formar corrillos para juzgar y decir, pero no van a hacer. Y no los puedes votar. Lo que tienes que saber escoger. El Señor, escogiendo a 12, escogió a uno que sabía que lo iba a traicionar, pero que sabía que por más que le hablara a los otros 11, no los iba a convencer, como hizo Satanás en el cielo. Esos 11 eran fieles. ¿Por qué? Porque ellos estaban maravillados, impresionados con la deidad del Señor Jesús. Entonces, tú no puedes adquirir compromisos con esa gente que no tiene en su corazón el fuego por evangelizar. Como te digo, siempre nos hablan de la Gran Comisión y es un título que las editoriales pusieron. Sí, pero ahí dice que vamos y hagamos discípulos a todo el mundo, a todas las naciones. Sí, hacer discípulos es muy diferente a ser creyentes. Si tú eres un pastor, tú sabes de lo que te estoy hablando. Si al Señor Jesús le costó, siendo Dios, manifestado como hombre, formar esos 12, y aún hasta el final dudaron, ¿ya? Con nosotros va a ser igual. Por lo tanto,
Si necesitamos tener discípulos, tenemos que tener una guianza de Cristo y el Espíritu Santo. Por eso te hablaba en el capítulo anterior que una persona influyente es una persona enseñada a oír la voz de Dios. ¿Cómo tú te vas a mover en influencia del Señor para con otros si tú no escuchas la voz? Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, todo se hace más fácil, todo se hace más rápido. ¿Por qué razón? Porque ahora tú vas a hacer lo que te mandaron a hacer. No es copiarle a otro como lo hace. No, a lo mejor Dios tiene un plan con otra persona diferente y tú lo quieres enganchar contigo porque ves que tiene resultados. A Él le da resultados. Contigo pues es distinto. Por eso bien dijo el Señor Jesús ahí en Lucas 10, hablando de este tema, dice, y les decía, la mies es mucha. O sea, la cosecha de que yo voy a dejar a los que no me conocen, a los que están en pecado, que es la mayoría de todo el mundo, es mucha. Pero yo ya he trabajado con muchos de ellos, que sé que son hijos, pero ellos no saben que son hijos. Yo los estoy trabajando desde hace tiempo, colocando en su corazón el peso del arrepentimiento. Pero no han dado ese pasito, solos no van a ir a una congregación, algunos lo van a hacer. Como he conocido casos de personas que iban en un taxi y de pronto Dios los redargulló de tal manera que pasó por una iglesia y le dijo al turista, pare aquí, cuánto le debo, y entró llorando a ese lugar. ¿Cómo lo habría trabajado el Señor? ¿Cómo le habría molido ese corazón para que esa persona hiciera eso? Entonces, Él tiene una gran cosecha de gente que son hijos, pero que no saben que lo son, pero son hijos. Y entonces Dios les habla a través del Espíritu Santo. La gente les trae palabra. Yo me acuerdo cuando era más joven que tocaban la puerta. ¡Ah! Y vienen a hablar del Evangelio. ¡Ah! Bueno, eso era terrible. Eso para uno era una tragedia. Yo no les abras que son esta gente. Y resulta que hoy en día esa es la vida mía. Para lo que fui levantado. Animar a mis hermanos. Ayudarles a que se perfeccionen en la misma fe en la que yo trato de perfeccionarme todos los días, tratando de colocar ladrillos en la edificación. A lo mejor yo coloque 3 o 4 ladrillos y otro viene y coloca 10, o otro levanta una pared, pero a mí toca hacer lo que me mandaban a hacer. ¿Ya? Entonces el Señor dice aquí, la cosecha es muy grande, pero ustedes allá abajo no tienen obreros para ir a recoger lo que yo ya enraicé, planté, aboné, le eché agüita. He estado por años trabajando a esta persona y ahora ya está lista. Está lista, pero necesito la gente que yo preparé, porque esa es otra. Si Dios dice que Él tiene los obreros, como lo vamos a leer aquí, ¿quién los preparó? Tú o Él. Él los ha preparado en el tiempo, así como prepara al pecador para que se arrepienta. Pero los obreros son pocos. O sea, los que deben recoger no han llegado todavía donde tú estás. Y si te han llegado, no los has reconocido. Ya que yo soy quien los envío. Yo soy el dueño de la cosecha y yo te los envío. Entonces dice el Señor Jesús que los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que te envíe obreros a su mies. Sí, porque la obra no es tuya, la obra es de Él. Entonces hay que pedirle a Él que envíe los obreros. O sea, la única solución se llama orar, suplicar, estar ahí gimiéndole al Señor, para que Él te envíe las personas que tengan ese fuego, que fueron sellados, separados para esa misión. Porque esa es la única solución. Esos, cuando tú les empieces a hablar de la misión y la tarea que hay que hacer, como son enviados por el Señor,
se van a comprometer contigo, no van a tener carga, tendrán sus trabajos, pero estarán metidos en la obra, porque Dios los separó. Él es el que te envía a esos obreros. Él los preparó para esta labor. Estos son preparados y saben discernir las dos salvaciones que Dios ofrece a los que deciden caminar por fe. Uy, profeta, ¿cómo así que dos salvaciones? Sí, Señor. Aunque usted no lo crea, mi hermano, una cosa es la salvación para la vida eterna y otra cosa es la salvación diaria de nuestras aficiones, dolores, de los problemas del cotidiano vivir. Son dos salvaciones, una para la eternidad y una aquí. Cuando alcanza la salvación de aquí, tú estás en el reino de Dios. Entonces, estos discípulos, en la preparación que Dios les hace, reconocen, saben vivir el mensaje de la cruz, el por qué murió, el para qué sirve y el cómo hacer para poder lograr lo que la resurrección dio, toda la bendición, el camino que Dios hizo, que Jesús hizo a través de morir y resucitar para beneficio nuestro. Estos saben discernir eso y saben caminar por esa fe y aman los hechos de nuestro Salvador en la cruz y su resurrección. Por eso caminan con temor reverente delante de Dios. Y Él a través de ellos aumenta las almas a la iglesia. No solamente lo encuentras en Hechos 2:47. Te voy a dejar aquí un diamante pequeñito, pero que brilla como uno grande, para la próxima semana. Te lo voy a leer solamente. Hechos 9, del 31 al 35. No te lo voy a explicar, te lo voy a leer solamente. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz, y ya en días pasados te leí todo lo que significa paz para un judío, por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando. O sea, cómo se edificaba la iglesia, cómo se construía, ¿ya? Cómo no solamente se refería a andando, sino cómo vivían ellos en ese desarrollo, en el temor del Señor y en la fortaleza o la ayuda del Espíritu Santo. Entonces seguían creciendo. Y no te sigo leyendo los demás porque lo voy a dejar para la próxima semana y explicarte este primero. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando o viviendo en el temor del Señor y en la fortaleza o lo que es la ayuda del Espíritu Santo, seguían creciendo. Aquí hay unas palabras muy claves que es andando, viviendo en el temor del Señor. Lo que te dije también, que la iglesia ha perdido el temor reverente de Dios y que el temor no es miedo. Ese es un tema que ya el Señor me está dando para cuando termine esto, hablarlo. Porque es una de las cosas por las cuales se crea una barrera entre la comunión y poder escuchar la voz de Dios. Era edificada o andando o vivían en el temor del Señor y en la fortaleza o la ayuda del Espíritu Santo, y entonces seguían creciendo. Esto está en la Biblia. Y esto es lo que se dice que debemos hacer si queremos preparar discípulos. Preparar discípulos no es fácil. Si al Señor Jesús le costó, ¿cómo no vas a creer que nos va a costar a nosotros prepararlos? Pero Él los tuvo de 6 a 8 meses, según los exégetas bíblicos, antes de llamarlos discípulos, influyendo sobre ellos, con sus palabras, con sus hechos. Porque si tú quieres levantar un grupo, ese grupo tiene que honrarte por el Dios que vive dentro de ti. Tiene que vivir maravillado de cómo Dios hace a través de ti, con palabras y con hechos. Y entonces, como vas a seguir creciendo, a quien le vas a dar esa labor tiene que ser tan influyente como tú. Pero se acabó el tiempo para esta clase número 4. Padre, Señor mío, gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque puedo entender
cosas que están en la Escritura y yo se las ofrezco a mis hermanos en la iglesia, a nivel de cualquier lugar donde me escuchen, y ellos pueden decidir, Señor, desecharla o tomarla. Si es tuya, la van a grabar en su corazón. Si es de mi carne, por favor, deséchala y ora por mí para que el Señor me perdone. Así es fácil es, porque cualquiera se puede equivocar y salirse de la voz de Dios. Pero está la Escritura, examínala, toma tu Biblia y llévala por la cruz y la resurrección. Y te vas a dar cuenta si la revelación del versículo es correcta o no. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu llamamiento a mi vida y porque yo pueda servir en algo, Señor, a esos hombres y mujeres que tú has escogido para liderar tu iglesia, que no es fácil, Padre. No fue fácil para ti, tampoco lo va a ser para ellos. Pero nos dejaste caminos, nos dejaste formas, maneras de cómo si nosotros tomamos esos hábitos con nuestra gente, tú vas, Señor, a infundirnos ese temor reverente y esa ayuda del Espíritu Santo para poder crecer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.